Hola, en este video vamos a hablar acerca de los condensadores. Los condensadores son componentes electrónicos que sirven para almacenar cargas. Funcionan de modo que son dos placas, las cuales inicialmente no están cargadas, sin embargo se conectan a un circuito. Y entre estos dos puntos hay una diferencia de potencial o un voltaje al que vamos a llamar V. La forma en la que esto funciona es que aquí viene el punto de mayor voltaje y entonces se carga positivamente. Sin embargo, como la carga se debe conservar y originalmente en ambas placas la carga sumaba cero, entonces acá también debe sumar cero en la segunda situación. Por tanto, la otra placa debe cargarse negativamente. La forma en la cual se expresa un condensador en un circuito es así. Es una línea, luego dos paralelas de igual tamaño y luego otra línea por donde continúa el circuito. Un condensador tiene una capacidad eléctrica diferente. La capacidad eléctrica, a veces también llamada solo capacidad o capacitancia, es una medida de cuánta carga se acumula sobre cada una de las placas del condensador sobre el voltaje que se le proporcione. Su unidad en el sistema internacional es el faradio. Un faradio equivale a un culombio sobre voltio. Y lo que esto quiere decir es que si un condensador tiene un faradio y se le proporciona una diferencia de potencial de 1 voltio entre sus placas, cada una de ellas acumulará un culombio, sea positivo o negativo. Debo recordar y hacer mucho énfasis en que esta carga es de cada una de las placas, no la suma de ambas, ya que la suma de ambas cargas siempre debe ser cero, por la conservación de la carga. Y podemos manipular esta fórmula para que queden otras formas. Por ejemplo, podemos pasar esta V a multiplicar acá y obtenemos que la carga que se acumula es igual a la capacidad por el voltaje. Esto lo podemos ver en un circuito de esta manera. Si se conecta una pila de 12 voltios directamente a un condensador con una capacidad de 10 faradios, para hallar la carga que hay en cada una de las placas se debe usar precisamente lo que dije antes. Q es igual a capacidad por voltaje. Y entonces haciendo las operaciones queda que la carga que se acumula en cada una de las placas es de 120 colombios. Otra vez, es muy importante decir que la carga neta es cero. Por tanto, en esta placa de arriba, donde hay mayor voltaje, debe ser de 120 colombios. Pero en la de abajo, como suman cero, debe ser de menos 120 colombios. Veremos a continuación, la capacidad de un condensador depende únicamente de sus dimensiones físicas. Y vamos a verlo calculando tanto la carga como el voltaje. Vamos a tomar una sola de las placas del condensador, que es a la cual aplica la Q de la carga. Es muy fácil ver que la carga que hay en esta placa debe ser igual a la densidad de carga por el área total de la placa. Esto es porque la densidad de carga está justamente definida como la carga total de la placa sobre su área. A continuación vamos a ver el voltaje. Sabemos por la definición general de voltaje que es igual a la integral respecto a la distancia del campo eléctrico. Y vamos a hallar usando ley de Gauss el campo eléctrico debido a esta placa. Vamos a elegir esta como nuestra superficie gaussiana y ya vamos a plantear las ecuaciones. Si no entienden cómo es la ley de Gauss, voy a dejar una tarjeta a mi video sobre campo eléctrico donde le explico. Ahora vamos a continuar. Vamos a decir que el área de cada una de estas tapas es igual a A sub 0. Entonces, el campo eléctrico por 2 veces A sub 0 debe ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Esto es la forma estándar, ya que nos hemos encargado de que siempre el flujo va a ser perpendicular al área por razones de simetría y por tanto no nos vamos a tener que preocupar por el seno del ángulo. Ahora, decimos que la carga, como ya hallamos, va a ser igual a ρ, pero esta vez por A sub 0, ya que únicamente está encerrada en nuestra superficie gaussiana un área igual a A sub 0. De este modo podemos ver que el campo eléctrico que produce cada una de las placas es la densidad de carga sobre 2 veces epsilon sub 0. Y como son dos placas, entonces el campo eléctrico total debe ser igual simplemente a ρ sobre epsilon sub 0. Ahora, el voltaje es justamente la integral de esto respecto a x. Esta es una integral sencilla de evaluar y da ρ por x sobre epsilon sub 0. Ahora, la capacidad es la carga sobre el voltaje. Tenemos que la carga es ρ por área total y el voltaje es ρ por x sobre epsilon sub 0. Resolviendo esto, cancelando ρ y pasando epsilon sub 0 a multiplicar, tendremos que la capacidad de un condensador es igual a epsilon sub 0 por el área total de cada una de las placas
sobre X, donde X es la distancia de separación entre ambas placas, ya que esos son los límites de integración que, a pesar de que no dije acá, están implícitos, ya que de ahí no puede seguir continuando más con su camino. Para esto vamos a hacer un ejercicio de aplicación, el cual dice: si se desea construir un capacitor que almacene en cada placa 2.4 coulombs al estar conectado a una pila de 12 voltios y se sabe que la separación entre dos placas es de 2.2 milímetros, ¿cuál debe ser el área de cada una? Acá uno puede preguntarse qué es un capacitor. Simplemente es otro nombre que se da a los condensadores, que viene precisamente por el otro nombre de la capacidad, capacitancia. En lo que estábamos, lo primero que debemos hacer para resolver este ejercicio es hallar la capacidad, y lo vamos a hacer con la fórmula que teníamos antes de la definición, en la cual la capacidad es igual a la carga que almacena cada placa, que se conoce por unidad de voltaje. Al realizar la operación, se va a obtener que es igual a 0.2. Aquí no están las unidades, pero como estamos trabajando en sistema internacional, es 0.2 faradios. Lo siguiente que vamos a hacer es la fórmula que acabamos de ver, en la cual la capacidad es igual a epsilon sub 0 por el área sobre la distancia de separación. Conocemos cuánto es la capacidad y cuánto es la distancia de separación. Y también, como epsilon sub 0 es una constante, la cual explico en mi video de campo eléctrico, podemos meter los valores. Y de este modo obtenemos esta fórmula. Ahora lo que debemos hacer es pasar este 2.2 por 10 a la menos 3 de separación, porque es en metros, a multiplicar y el epsilon sub 0 a dividir, y así obtendremos nuestra área, que es aproximadamente igual a 5 por 10 a la 7. Nuevamente no se muestran las unidades, sin embargo, como estamos trabajando en el sistema internacional, las unidades deben ser metros cuadrados. Los condensadores, al igual que cualquier otra parte eléctrica, se pueden conectar fundamentalmente entre sí de dos formas: en serie, como acá a la derecha, o en paralelo, como se muestra a la izquierda. Cuando se conectan en paralelo, la capacidad total del sistema es igual a la suma de las capacitancias. Y cuando se conectan en serie, la suma de las capacidades se hace de esta forma, que se ve un poco rara, pero que es la misma forma en la cual se suman las resistencias cuando están en paralelo. Vamos a ver por qué ocurre esto. Primero, debemos analizar por qué las capacidades cuando se conectan en paralelo se suman. Y es porque a lo largo de este camino, la diferencia de voltaje entre los dos puntos es igual a la diferencia de voltaje siguiendo este camino. Por esta razón, la carga que se debe acumular es igual al voltaje por C1 más el voltaje por C2, lo cual sería lo mismo que multiplicar el voltaje directamente por la suma de C1 más C2. Y ahora vamos a ver por qué la suma rara. A lo largo de este camino, la cantidad de carga en cada una de las placas debe ser constante. ¿Por qué? Pues vamos a ver, primero analizamos el condensador 1. Si en esta placa se induce una carga Q, entonces en esta placa se debe inducir una carga menos Q. Sin embargo, al inducirse en esta placa una carga menos Q, esta también debe tener carga menos Q. Esto ocurre porque como están en un mismo material conductor, su carga debe ser igual. Y como su carga es igual, entonces en esta placa la carga es menos Q y por tanto en esta es más Q, lo cual quiere decir que en todas las placas del condensador hay la misma carga, ya sea con signo positivo o negativo. Y como la carga es igual, entonces el voltaje debe ser igual a Q sobre C1 más Q sobre C2. Esto es una manipulación de la fórmula de la capacidad. Si C es igual a Q sobre B, entonces B es igual a Q sobre C. Ahora, ya que tenemos esto establecido, podemos ponerlo en forma de ecuación. B es igual a Q factor de 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Solo se sacó la Q y se factorizó entre ellas. Ahora vamos a dividir el voltaje sobre la carga. Y entonces solo se pasa esta a dividir y ya está, queda de esta forma. Sin embargo, recordamos que la capacidad es igual a Q sobre B. Por tanto, B sobre Q es 1 sobre C. Y ya nos queda esto. Si ponemos 1 sobre cada uno de los lados, vamos a obtener finalmente nuestro resultado. Antes de empezar a realizar ejercicios, vamos a ver la fórmula de la energía almacenada en un condensador. Vamos a tomar un elemento infinitesimalmente pequeño de energía potencial que hay y vamos a decir que eso debe ser igual al voltaje, que es una cantidad constante,
por una cantidad infinitesimalmente pequeña de carga. O, en otras palabras, integrando a cada lado, la energía potencial que hay debe ser igual a la integral del voltaje respecto a la carga. Si el voltaje fuese independiente de la carga, podríamos decir que es simplemente voltaje por carga. Sin embargo, como el voltaje está directamente relacionado a la carga que hay en cada una de las placas del condensador y está relacionado precisamente por la fórmula de Q sobre C, entonces debemos ver que, volviendo a lo que teníamos acá, la energía potencial debe ser igual a la integral de la carga sobre la capacidad respecto a la carga. Evaluar esta integral es relativamente fácil y se obtiene entonces la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacidad. Si ponemos cuánto es la capacidad, es decir, Q sobre B, en la fórmula podemos obtener definiciones alternas, como QB sobre 2 o B cuadrado por C sobre 2. Por ejemplo, si acá ponemos cuánto es C, entonces obtendremos Q cuadrado sobre Q sobre B igual a Q por B sobre 2. Y acá en esta también, si ponemos la definición de C, que es Q sobre B, obtendremos B cuadrado por Q sobre B, que es igual simplemente a Q por B sobre 2, como tenemos acá. Ya con esto podemos empezar a realizar ejercicios, como el que voy a poner a continuación. El ejercicio en cuestión es calcular cuánta energía se puede almacenar en este sistema. Y lo vamos a hacer simplificando condensadores. Lo primero que podemos simplificar son estos dos condensadores de acá. Están conectados en serie, por lo tanto la capacidad es igual a 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2. Y si realizamos las operaciones vamos a obtener que la capacidad total de estos dos condensadores es 10 tercios de faradio. Nos quedaríamos entonces con un sistema que se vería de esa manera. Y lo que vamos a hacer ahora es sumar estos tres que están conectados en paralelo. La capacidad total de estos tres condensadores debe ser igual a 10 tercios más 4 más 3, lo cual es igual a 31 tercios. Y nos queda el sistema de esta manera. Ahora, tenemos estos dos que están conectados en serie. Se realiza la fórmula de conexión en serie y entonces se obtiene que la capacidad es igual a 1, que es igual a 1 sobre 1, sobre 1 más 1 sobre 2, lo cual es igual a 2 tercios. Y ya esto nos deja una conexión en paralelo entre lo que sería un condensador de 2 tercios de faradio con el de 31 tercios de faradio. Entonces la capacidad total es de 11 faradios. Lo último que debemos hacer para resolver el ejercicio es usar cualquiera de las fórmulas que vimos antes de energía almacenada en un condensador. Como lo que conocemos son el voltaje que hay, que son 12 voltios, y la capacidad total del sistema, entonces vamos a usar la que nos da la energía almacenada en términos del voltaje y de la capacidad. La energía potencial entonces va a ser igual al voltaje al cuadrado por la capacidad sobre 2. Metiendo los valores y haciendo las operaciones, se obtiene el valor de la energía almacenada, que son 792 julios. Esto termina el video de hoy. Muchas gracias por haberlo visto.